Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Mira al capitán Héctor Toller. Hacía bastante tiempo que no recorría los pasillos de la fortaleza de la Guardia Stalwart, la antigua fortaleza que había servido como base principal de operaciones para la Guardia de la Muerte y la Ordo Xeno en el sector donoriano desde su fundación tras la Guerra de la Bestia. Pero la historia de la fortaleza se remontaba aún más atrás, ya que originalmente fue construida para los hijos Stalwart, un tercer capítulo fundador de los puños imperiales que, trágicamente, no sobrevivió a la primera batalla de Ullanor. A veces, simplemente me permitía perderme en estos pasillos, sabiendo que algunos de los héroes más auténticos del imperio los habían recorrido antes que yo. Sin embargo, ese era un lujo que no podía permitirme hoy, pues Maximilian me había convocado y sabía que el viejo inquisidor no era de los que se quedan esperando. Recorriendo los caminos habituales de la fortaleza, finalmente llegué a una pesada puerta que daba a un estrecho corredor, apenas lo suficientemente ancho para que pasara un marine con armadura, o quizás dos humanos comunes, a la vez. Ese corredor conducía al vestíbulo de la oficina de Maximilian, donde un pelotón de soldados de asalto inquisitoriales me recibió al salir del túnel y entrar directamente en su zona de fuego, con Multimelta y Ejuguns dispuestos en una formación de fuego cruzado simple pero innegablemente efectiva. Con calma, observé a la multitud reunida de hombres sin rostro, vestidos con armaduras negras, hasta que encontré a quien buscaba. «Saludos, Jack, tu amo me ha llamado», le grité al nuevo archimiliciano del señor Inquisidor, cuya identidad era obvia por el hecho de que era bastante más alto que todos sus subordinados. «Sí, me lo dijo, pero ya sabes cómo va esto, capitán», respondió con tono aburrido, aunque percibí un ligero matiz en su voz, como si esperara que estallara en violencia en cualquier momento. A veces me preguntaba si su recelo provenía del pavor transhumano que los mortales como él sentían en mi presencia o si la expectativa de una violencia repentina era su estado de ánimo habitual. Ambas opciones eran igualmente probables, pero me inclinaba por la segunda debido a las historias que había oído sobre su planeta natal. «Por supuesto que sí», respondí, y me desabroché el cinturón de armas, entregándoselo a un sirviente que se acercó. Detrás del cyborg venía un servocráneo equipado con varios escáneres e instrumental médico. Ya familiarizado con el protocolo de seguridad, me quité el casco y permití que el dron escaneara mi rostro y tomara una muestra de sangre de mi mejilla. Los ojos mecánicos del cráneo cambiaron de color, de rojo a verde, al identificarme con una voz mecánica y cortante. Características faciales del sujeto reconocidas como sujeto 0037, capitán de guardia Héctor, probabilidad de error inferior al 0,03%. La muestra de ADN coincide, probabilidad de error inferior al 0,04%. Una vez confirmada mi identidad, los soldados de asalto bajaron sus armas y me abrieron paso, dejando al descubierto la entrada al despacho de Maximiliano. «Puede pasar, capitán, el viejo nos dijo que le dejáramos pasar», dijo el militar, señalando la puerta. Asentí con la cabeza y seguí sus instrucciones, dejando atrás a Maximilian y a sus hombres al entrar en su despacho. La nostalgia me invadió al entrar. El despacho seguía tan lujosamente amueblado como lo recordaba. Altas estanterías hechas de madera importada de la otra punta de la galaxia cubrían todas las paredes, desde el suelo hasta el techo. El suelo era de auténtico mármol nocturne, y Maximilian aún utilizaba aquel monstruoso escritorio que él mismo había tallado en un bloque sólido de jade. Pensando en el hombre que me había convocado, Maximilian estaba sentado tras su escritorio, absorto en la lectura de la pantalla de su ordenador. Era raro verlo tan desprevenido. La servoarmadura que solía llevar no estaba a la vista. Vestido como estaba, con una sencilla túnica negra y roja y gafas de media luna, parecía casi un viejo escriba inofensivo. Me llenaba de orgullo saber cuánto confiaba en mí, al permitirme verlo así, pero también me invadía una melancolía igual cada vez que tenía que enfrentarme al hecho de lo deteriorado que estaba Maximiliano por la edad. Su cabeza parecía casi una calavera debido a lo hundidos que estaban sus ojos, la ausencia total de cabello y la piel pálida y tensa. El resto de su cuerpo no estaba en mejor estado. Su otrora musculosa complexión ahora me recordaba a un árbol nudoso, y sus manos huesudas temblaban levemente, evidenciando la progresiva degeneración de su sistema nervioso. Lo único positivo era que su mente se había mantenido lúcida a pesar del paso de los siglos, y, si Dios quería, así seguiría hasta el día de su muerte. «Toma asiento, Héctor, tenemos mucho de qué hablar», me saludó tras un instante, señalando una silla reforzada frente a su escritorio.
Asentí con la cabeza y tomé la silla que me ofrecieron, no porque la necesitara ni por mi comodidad, sino porque sabía que Maximiliano detestaba hablar con gente de pie mientras él estaba sentado. Entonces, Max, supongo que quieres hablar sobre las complicaciones inesperadas que surgieron durante la segunda parte del entrenamiento, pregunté, deseoso de conversar con él sobre el tema. Sí, aunque preferiría primero analizar las conclusiones sencillas de esta prueba antes de hablar de los problemas que hay en la sala, respondió Maximilian con calma. Por ejemplo, creo que ambos podemos coincidir en que el lote 6-1 fue un fracaso. Es una lástima. El gran Lobo Magner y el sumo sacerdote Lobo Ulrich estarán decepcionados de que esto no haya funcionado. Sí, supongo que sí, respondí, sin haber conocido ni mantenido correspondencia con ninguno de los dos. Aún así, la difícil situación de los lobos espaciales era bien conocida. Su linaje genético estaba ligado para siempre al planeta natal de su legión, lo que les impedía fundar capítulos sucesores. Sin embargo, las siguientes palabras de Maximilian me sorprendieron. Al menos detectamos su error a tiempo y, además, en un momento oportuno. Levanté una ceja antes de hacer la pregunta obvia. ¿Y qué tiene de afortunado este momento? Ah, ya ves, por fin encontramos a los garras de tigre y necesitan urgentemente suministros, que ahora podemos obtener del equipo y las naves que estaban destinadas al lote 61, me respondió Maximilian, y la noticia que acababa de revelarme me llenó de alegría. Después de todo, los garras de tigre habían sido el primer capítulo de la 21ª fundación en completarse, así que su desaparición de camino a su primera cruzada contra los leales al Consejo Ur en la región velada había sido tanto una tragedia como un mal presagio, si uno creía en tales cosas. Algunos incluso susurraban que era una señal del emperador para abortar la fundación. Eso es realmente afortunado, pero ¿puedo preguntar dónde habían estado y en qué estado se encuentran ahora? Pregunté con entusiasmo y algo de preocupación. En resumen, el motivo de su desaparición fue que se desviaron de su ruta de viaje hacia la cruzada de Yamacius porque recibieron una llamada de auxilio de la 3ª y la 9ª compañía de los Ángeles de la Ira, que en ese momento defendían el mundo capital del sector nipón de Boa Gorko del caudillo Iron Baser, explicó Maximilian, respondiendo a una parte de mi pregunta. Y entonces quedaron aislados del resto del imperio por la repentina aparición de una tormenta disforme, terminé la frase por él, ya que el sector nipón había sido uno de los 3 sectores que se habían quedado sin comunicación hacía 4 años, cuando las rutas disformes que conducían a la región se volvieron repentinamente demasiado peligrosas para navegar. Maximilian asintió con la cabeza. Correcto, pero eso no es todo. Si bien desde nuestra perspectiva han estado perdidos durante 4 años, para ellos y para la gente del sector nipón, han pasado 400 años. Durante ese tiempo, los garras de tigre lucharon para defender los mundos aislados del sector, repeliendo innumerables incursiones Eldar y sofocando numerosos levantamientos del caos. Han logrado sobrevivir tanto tiempo sin ayuda, no es de extrañar que necesiten urgentemente suministros, dije, bastante impresionado por los garras de tigre. ¿Cuán grave es su situación exactamente? ¿Están al borde de la extinción o simplemente tienen una escasez extrema de suministros? Maximilian consultó brevemente su ordenador en respuesta a mi pregunta, y su respuesta llegó rápidamente. Actualmente cuentan con 3 compañías completas. La 9ª, 8ª, 7ª y 6ª están al 25% de su dotación, y la 3ª, 4ª y 5ª están inactivas. Además, perdieron su barcaza de batalla secundaria, el escudo de honor, y una 4ª parte de sus escoltas, así como el equipo que llevaban a bordo en ese momento. Grandes pérdidas, pero nada de lo que no puedan recuperarse, concluí tras un momento de reflexión. Es cierto que esa recuperación podría tardar un siglo o más, si su suministro de semillas genéticas era limitado, ya que los garras de tigre tendrían que reconstruir la mitad de su capítulo, pero aún así era mejor que su destrucción total o, peor aún, su deserción. Sí, pero pasemos al siguiente grupo, NK9, o Escuadrón Bronce. ¿Lo hicieron bastante bien, o eso parece según tu informe?, preguntó Maximilian a continuación, retomando así el tema original de la conversación. Sí, se desenvuelven bastante bien en el campo, comencé, dicho esto, han demostrado tener un carácter difícil. Esto es especialmente cierto en el caso de su líder, el sargento Moloch, quien, según su superior, podría ser la causa de su actitud. Eso llamó la atención de Maximiliano, ya que mi informe original restaba importancia a la naturaleza descarada del sargento de bronce. ¿Esto supondrá un problema para la fundación? No lo creo. Si bien Moloch tendrá que trabajar en su mal genio o aprender a sobrellevarlo, también es un estratega hábil y el tipo de líder fuerte que una unidad como su escuadrón necesita.
Por lo tanto, recomendaría que lo mantengan como líder y que entrenen a uno de sus subordinados para que actúe como su portavoz, sugerí, dejando claro que su actitud no me parecía un problema lo suficientemente grave como para despedirlo. Dicho esto, solo podía esperar, por el bien de todos, que la actitud severa de Moloch no fuera compartida por todos sus futuros hermanos, algo que no podía descartar debido a la semilla genética desconocida que se había utilizado en la creación de su capítulo. Supongo que eso podría funcionar, admitió Maximilian, muy bien, y el lote 94, los lamentadores. En general, lo hicieron bien, demostrando ser competentes en combate y tener un carácter equilibrado. No veo ninguna razón para no seguir adelante con su fundación, informé. Muy bien, respondió Maximilian, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, antes de continuar. El siguiente lote, el 18 y 5, Escuadrón Verde. ¿Sus mutaciones supusieron algún problema y han encontrado algún otro defecto? No se detectaron nuevas mutaciones durante su despliegue y las ya conocidas fueron fáciles de controlar. Creo que también deberían seguir adelante con la fundación de su capítulo, dije sin dudarlo, antes de recordar algo más. Como dato curioso, hace poco me pidieron que sugiriera el nombre Dragones Negros para su futuro capítulo. ¿Dragones Negros?, repitió Maximilian con un tono ligeramente confuso. Creía que su color principal era el verde. Asentí con la cabeza. Al principio fue así, pero lo cambiaron cuando, tras su segunda misión, se dieron cuenta de que su armadura había quedado negra como la ceniza, debido al hollín de sus lanzallamas. Así que decidieron aceptarlo y cambiaron su color principal a negro y su color secundario a blanco. Muy bien, entonces serán los Dragones Negros, aceptó tras un momento de reflexión. El penúltimo de ellos, el lote 96 o Escuadrón Púrpura. Entiendo que su líder es bastante arrogante y obstinado, lo que provocó que su unidad sufriera un 80% de bajas durante su segundo despliegue. ¿Qué opinas al respecto, Héctor? Para empezar, el desempeño individual y grupal de los marines en cuestión fue excelente, y la actitud de su sargento no reflejaba del todo el temperamento de sus hombres. Dicho esto, si bien Arthur es sin duda bastante obstinado y ha mostrado una arrogancia impropia de un Astartes, no le reprocharé las bajas de su última misión. Sus tácticas, aunque extremas, les dieron el tiempo suficiente para resistir a un enemigo numéricamente superior hasta que los demás pelotones pudieran reforzarlos, argumenté. Además, quiero mencionar que se ha vuelto más cuidadoso en los ejercicios tácticos tras el asalto a Runestone, lo que indica que, efectivamente, ha aprendido de la experiencia. Maximilian no respondió de inmediato esta vez, sino que se tomó su tiempo para reflexionar sobre mi argumento. Entonces, ¿sugieres que lo mantengamos al mando de su escuadrón? Dime, ¿crees que tiene lo necesario para ser un buen oficial? Preguntó finalmente. Sí, creo que tiene el potencial para ello. Además, casi no queda nadie más que pueda liderar, dado que el único otro superviviente fue su boticario, le respondí a mi amigo, algo confundido por lo que quería decir. Bueno, el magos que creó a Arthur y su escuadrón aún tiene a otros 8 de su nueva línea genética en reserva. Es cierto que los 10 iniciales que tomaste para las pruebas eran la mejor mitad, pero los resultados de los 8 restantes no se quedaban atrás, me respondió Max, recordándome que un lote inicial de pruebas solía producir entre 15 y 18 marines. Además, continuó mientras tomaba una nota de su escritorio, su supervisor me hizo una petición para que los llamara los remanentes. Supongo que es un nombre apropiado, respondí con neutralidad, pues desconocía que el boticario Rafael hubiera hecho tal petición, lo que me recordó el último lote que debíamos discutir. Supongo que entonces solo queda el lote 98. Sí, supongo que es cierto, respondió Maximiliano, el inquisidor, captando mi descontento con el tema y reflejando mi tono de voz, que presagiaba nada bueno para mí. Solo lo hacía cuando estábamos a punto de discrepar sobre algún asunto. De todos modos, seguí adelante. La forma en que Audley manejó las consecuencias del segundo despliegue fue totalmente inapropiada, infringió los derechos del Librarius y del Apothecarium, y dejó al descubierto su claro favoritismo hacia la plata del escuadrón. Maximilian no me respondió de inmediato. El inquisidor permaneció sentado en silencio tras su escritorio, analizándome con la mirada. Héctor, me dijo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, quiero que olvides que esto ocurrió. El sujeto 4 del lote 98 murió durante la batalla en Runestone. ¿Qué? Señor Inquisidor, esto, intenté replicar, pero Maximiliano simplemente me hizo callar con un gesto. No, presenciaste algo que no debías y Audley se encargó de ello. Eso es todo lo que necesitas saber, dijo, con un tono que no admitía réplica.
Un segundo después, su expresión y tono se suavizaron al dirigirse a mí de nuevo. Amigo mío, si para ti es una constelación, debes saber que sé exactamente lo que pasó, así que confía en mí cuando te digo que la situación está bajo control. Por un momento consideré presionar más a Maximilian, pero descarté la idea. Después de todo, no era la primera vez que teníamos una conversación así y nunca había logrado sacarle un solo secreto, así que sabía que no tenía sentido intentarlo ahora. Muy bien, que Audley se extralimite en sus funciones está bien, admití, añadiendo este desacuerdo a los innumerables que lo habían precedido. Pero, al menos, podría saber si este suceso, que nunca ocurrió, tendrá algún impacto en la fundación en el futuro. En este momento, para nada, nuestro tamaño de muestra es demasiado pequeño para hacer un juicio adecuado, así que insistiré en que el grupo 98 reciba su acta fundacional y después tendremos que supervisarlos de cerca a medida que aumente su número, me informó Maximilian, y su mención del acta fundacional me recordó otra cosa. Hablando de su reclutamiento, ¿qué debo hacer con la chica psíquica sobre la que su líder afirmó haber tenido visiones proféticas? Pregunté a continuación. ¿Cuál es la opinión del codicier Galedan sobre la muchacha? Supongo que es inocente si aún no ha recibido la clemencia del emperador, respondió Maximiliano con una pregunta propia. En efecto, el codicier Galedan ha confirmado que la chica está libre de influencias caóticas y coincide con la evaluación realizada en el complejo penitenciario. La chica es, en efecto, una psíquica de clase ETA con un talento innato para la empatía, lo que sugiere una afinidad por la telepatía en general, y cierta habilidad para la protección, dado su testimonio de cómo expulsó a una aparición de su celda, lo cual se ve respaldado por el hecho de que Galedan encontró rastros de la luz del Astronomicon en el alma de la chica, informé sobre la evaluación que mi hermano hizo de ella. Eso suena como que la chica sería una excelente candidata para convertirse en astrópata, psíquica inquisitorial o la primera bibliotecaria del lote 98, conjeturó Maximilian, algo que no pude refutar sin importar desde qué perspectiva analizara la situación de la chica. Eso parece, tuve que admitir. Entonces, ¿cuál será su destino? Maximilian reflexionó sobre la pregunta, para mi sorpresa, dado lo permisivo que había sido hasta entonces con el escuadrón Silver y Audley, antes de responder. Hagan que le hagan una prueba de compatibilidad a la chica para la semilla genética de las marines. Si es compatible, que los boticarios y bibliotecarios preparen el terreno para su incorporación hasta que regrese de Terra. Si no lo es, entréguenla al interrogador superior Dresden para que la entrene como psíquica inquisitorial. Muy bien, Lord Inquisidor, así se hará, acepté, captando un detalle de su última respuesta. ¿Eso significa que los altos señores lo han convocado de nuevo? Le pregunté, consciente de que Maximilian se comunicaba frecuentemente con el escurridizo representante inquisitorial, quien lo había convocado más de una vez al mundo del trono para informar sobre el progreso de la 21ª fundación. Así es, confirmó Maximilian mi pregunta. Estaré fuera un par de meses, probablemente medio año, y tal vez incluso un año entero si la disformidad complica mi viaje desde y hacia Terra. Asentí con la cabeza ante sus palabras, pues sus anteriores visitas al mundo del trono lo habían alejado de la fundación durante períodos de tiempo similares. Pero eso me recordó algo. Hablando de visitar Terra y presentar el progreso de la fundación, mi informe posterior a la primera misión mencionaba 2 posibles nombres para su capítulo. ¿Qué opinas de ellos? Pregunté, motivado por el hecho de que les había prometido a Audley y al sin nombre defender su sugerencia, y yo era un hombre de palabra, sin importar las circunstancias. Sí, lo he pensado bien y he llegado a la conclusión de que el nombre Silver Shriekes tiene mérito, a diferencia de la segunda sugerencia. Un guardia que recibiera el mensaje de que una compañía de infantes de marina del capítulo Butcherbirds se acerca probablemente sacaría una conclusión errónea del nombre y asumiría que se trata de enemigos en lugar de refuerzos, me respondió, haciéndose eco de mis propias ideas sobre el asunto, aunque el título de Butcherbirds estuviera más que merecido para esos infantes de marina. Hablando de cosas que me preocupan. Una última pregunta de mi parte. ¿Ha habido alguna novedad respecto al cosechador del dolor? Todavía no hay novedades, respondió Maximilian. Por lo que sé, los lobos espaciales y las garras de bronce respondieron a tu advertencia inicial con contundencia y movilizaron un total de 6 compañías para dar caza al cosechador junto con la armada. Si el emperador lo permite, su búsqueda dará frutos más pronto que tarde. Extra. Versión antigua descartada de este capítulo anterior a la escritura del arco 2, mismo punto de vista. Tenemos mucho de qué hablar, pero antes de comenzar la sesión informativa, tengo una pregunta, dije. Maximilian apenas arqueó una ceja, pero no hizo ningún intento por interrumpirme.
¿Por qué cambiar nuestra base de operaciones? ¿Acaso Inculaba ha sido comprometida? Casi, respondió, con una mueca de desprecio en el rostro. Hice que uno de mis ayudantes realizara una verificación de antecedentes de algunos de los capitanes mercantes que ya habían sido absueltos. Se suponía que era un ejercicio de entrenamiento inofensivo, pero en cambio descubrieron que uno de los capitanes estaba bajo la influencia de una bruja y lo había estado durante más de un año. ¿Qué sabía ya el capitán? ¿Qué tan grande era esa fuga? Pregunté, temiendo la respuesta. No hay ninguna filtración, gracias al emperador. El capitán aún no había sido informado de dónde debía llevar su cargamento, así que la ubicación de Inculaba sigue siendo un secreto por ahora, pero el hecho de que esto haya pasado desapercibido en nuestro control inicial es sumamente alarmante. Así pues, dado que todavía necesitamos ampliar nuestra capacidad de transporte para la tercera fase de la fundación, decido transferir todas las operaciones, excepto la modificación de la semilla genética, al sistema Atlas y, en particular, a la fortaleza de vigilancia Stalwart, explicó su decisión. Asentí con la cabeza en señal de aprobación. Si ya no podíamos confiar en el secreto para proteger nuestra operación, entonces debíamos recurrir a protecciones más convencionales. Ahora que hemos aclarado eso, continuó Maximilian, retomando el tema de nuestra conversación, ¿cómo fue la prueba? ¿Encontraron alguna muestra defectuosa? Fruncí el ceño ante su elección de palabras, pero no dije nada al respecto. En cambio, ordené mis pensamientos por un momento antes de hablar. La mayoría se desempeñó bastante bien durante su misión, cumpliendo con las expectativas de marines recién mejorados y entrenados con hipnosis, pero tuvimos dos excepciones. El grupo 915, a quienes su instructor pidió que se les llamara los alcaudones plateados, tuvo un desempeño superior al que podríamos haber esperado de ellos, o de cualquier marine recién mejorado. Y el grupo 62, que lamentablemente se descontroló y tuvo que ser sacrificado. ¿El lote 90 y 15 no era ese el pequeño experimento de Tetriach? Preguntó Maximilian con tono de sorpresa. Sí, lo son. Su líder, Tanya, o sujeto 11, como se la conoce, demostró previsión, dotes de liderazgo y talento estratégico muy superiores a lo que cabría esperar de ella, le dije, sin disimular mi satisfacción por su desempeño. La verdad era que Tanya había superado incluso las expectativas que yo tenía para la mayoría de los sargentos, especialmente en lo que respecta a su liderazgo. Menudo elogio viniendo de ti. Observó Maximiliano. ¿Y qué hay del resto? Un solo marine, por muy talentoso o brillante que sea, puede compensar la debilidad de una unidad. Se desempeñaron como esperaba. Si bien tienen deficiencias en el combate cuerpo a cuerpo, su habilidad con el Volter lo compensa, y encontraron la manera de suplir su relativa debilidad practicando en parejas contra otros marines, centrándose en mejorar su trabajo en equipo para poder abrumar eficazmente a oponentes individualmente más fuertes con su superioridad numérica, informé de lo que me dijeron sus instructores. No era una mala solución, considerando todo, siempre y cuando pudieran mantener la superioridad numérica durante el combate. Muy bien, entonces tienen luz verde. ¿Y qué hay del resto? ¿Dijiste que uno se volvió salvaje?, preguntó Maximilian a continuación, con un tono casi ansioso. Sí, todos los miembros del lote 62 tuvieron que ser purgados tras degenerar en bestias, tanto mental como físicamente, expliqué, deseando que el espíritu máquina de mi armadura se conectara con el de su procesador y le enviara una foto capturada por el sacerdote lobo Olafuoemaker. No recomendaría reclutar a más de ellos. La atención de Maximilian se desvió brevemente hacia el monitor que tenía delante, antes de volver a mí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por muy sombrío que sea su destino, que su lote resulte ser un callejón sin salida podría ser una bendición disfrazada, me dijo, y su afirmación me irritó profundamente. ¿Y por qué? Pregunté con quizás más vehemencia de la debida, ¿qué posible razón hay para alabar la muerte ignominiosa de estas 10 almas valientes? Si a Maximilian le molestó mi tono airado, no lo demostró, simplemente me respondió, y su explicación me dejó sin palabras. ¿Por qué tengo que cancelar 2 capítulos debido a recortes presupuestarios y prefiero deshacerme de fracasos tan evidentes antes que tener que elegir entre candidatos más prometedores? Eso, es comprensible, por favor, perdona mi vergonzosa falta de autocontrol, respondí después de un momento, un raro rubor me subió por el cuello al darme cuenta de lo inútil que había sido mi arrebato. Todo perdonado, desestimó mi arrebato con bastante brusquedad. A decir verdad, me tranquiliza saber que aún te importa lo suficiente como para discutir conmigo sobre nimiedades morales.
El emperador sabe que me he convertido en un viejo cabrón hastiado, reflexionó, dirigiendo sus últimas palabras más a sí mismo que a mí. Pero sea como fuere, el aumento de la actividad pirata en el Segmentum Tempestus ha obligado a los altos señores a reasignar algunos de nuestros recursos al refuerzo de las flotas sectoriales locales, siendo la capacidad de construcción naval la más grave. Esto significa que tuve que eliminar 2 flotas de capítulos por completo y las restantes tendrán que conformarse con 20 escoltas en lugar de 34 cruceros de ataque en lugar de 5. Hice una mueca. Habíamos perdido más de 100 cruceros de ataque y más de 1000 escoltas a manos de las flotas del Segmentum Tempestus. Aún así, esas pérdidas eran manejables siempre y cuando no tuviéramos que renunciar a más naves de las que nos habían prometido originalmente. ¿Qué otros recortes hay? ¿Cada capítulo seguirá teniendo 2 barcazas de batalla o también estarán en peligro? No, por suerte para nosotros, la caza de piratas no requiere acorazados, así que nuestras barcazas de batalla están a salvo, al menos por ahora. Con esto quiero decir que cancelaron la construcción de 3 porque necesitaban la mano de obra y los recursos en otros lugares, lo que significa que técnicamente tenemos una barcaza de batalla de repuesto ahora que tuve que disolver 2 flotas del capítulo. En cuanto a otros recortes, Maximilian echó un vistazo a su ordenador antes de volver a prestarme atención. El 15% de la tripulación y los oficiales que fueron entrenados para nosotros irán a la marina, al igual que muchos navegantes y astrópatas, pero estos habrían sido necesarios para los barcos que nos faltan, así que su pérdida no nos atormentará. Solté un suspiro de alivio. Buenas noticias entonces, o mejor dicho, no hay más malas noticias. ¿Qué hay del otro capítulo que tendremos que disolver? Sobre eso, en lugar de disolver directamente uno de ellos, pensé en fusionar 2 capítulos similares, propuso Maximilian. ¿Qué te parecería el lote 9-7 y el 9-8? Tienen mucho en común según sus evaluaciones hasta el momento. Dudé un instante antes de asentir. Sí, supongo que sí, ambos eran tan sanguinarios como cualquier hijo de Sanquinuse, y no me cabía duda de que fusionarlos no cambiaría eso. Sí, creo que combinarlos sería lo mejor, asentí, así tendríamos solo un capítulo más de sucesores de Flesh Theater en lugar de 2. Bien, entonces los lotes 9, 7 y 8 se combinarán en la Hermandad del Sol de Medianoche, proclamó Maximilian, tecleando la orden en su ordenador por un momento antes de continuar nuestra conversación. Ahora bien, ambos lotes ya contaban con unos 70 marines terminados, lo que me lleva al siguiente punto que quería tratar contigo. Tu idea de las pruebas de campo me inspiró a considerar algo similar con nuestros capítulos que entran en la fase 3. ¿Por qué no, en lugar de dejarlos actuar por su cuenta, hacer que se conviertan en aprendices de un capítulo ya establecido durante un siglo? No es mala idea, le dije con sinceridad, y supongo que quieres empezar ese experimento con los Accipiters Escarlata, ¿verdad? Pregunté con cierta aprensión, dejando claro en mi tono lo que pensaba al respecto. Maximilian asintió con la cabeza. Sí, pensé en enviarlos a los Serafines Dorados. Lo pensé, los Serafines Dorados podrían funcionar, ya que su capítulo había logrado encarnar los mejores aspectos de su primarca desde su fundación, así que si alguien podía corregir la sed de sangre de la Accipiter Escarlata, serían ellos. Y sin embargo, ¿puedo hacer una sugerencia diferente? Pregunté, esperando un momento a que Maximilian asintiera antes de continuar. ¿Qué tal las arpías carmesí? La expresión de sorpresa en su rostro era casi cómica, y temí que mi sugerencia le hubiera provocado un infarto antes de que recuperara la compostura lo suficiente como para hablar. ¿Qué? Preguntó, claramente aún desconcertado por mi elección. Déjenme explicarles, comencé, plenamente consciente de lo descabellado que sonaba confiar a los jaguares de sangre la tutela de estos nuevos marines. Si bien estoy de acuerdo en que los Serapas Dorados podrían frenar la sed de sangre de los Accipiters Escarlata, no lo creo probable. En mi experiencia, los capítulos descendientes de la 9ª Legión suelen desarrollar de forma natural las mejores o las peores características de su legión de origen, pero ambas variantes siguen sirviendo con lealtad. Así que, en lugar de intentar cambiar su naturaleza, sugiero darles mentores que comprendan lo que significa recorrer el camino de la carnicería sin renunciar a la fidelidad al imperio. Maximilian permaneció en silencio durante un buen rato, con una expresión casi inexpresiva, salvo por un leve movimiento de labios de vez en cuando. Tras años trabajando juntos, sabía que estaba sumido en sus pensamientos, lo cual era buena señal, pues significaba que estaba considerando mi propuesta. Finalmente asintió con la cabeza. Por muy sanguinarios que sean los jaguares, su lealtad es inquebrantable.
Muy bien, me pondré en contacto con ellos y les ofreceré el puesto, pero si lo rechazan, contactaré con los Serafines Dorados. Un acuerdo justo, admití, antes de pensar en otra cosa. Hablando de organizar que nuestros nuevos capítulos adquieran más experiencia práctica, ¿podría solicitar que los miembros de mi prueba original tuvieran una oportunidad similar? Pregunté. Maximilian arqueó una ceja ante eso. ¿Tienes algo en mente para ellos? Me preguntó, adivinando correctamente. Señor Inquisidor Maximiliano censurado de la Ordo Astartes, y con esto, doy por convocado al Consejo de los Altos Lores para que podamos discutir el progreso de la 21ª fundación. Pero primero, pasemos lista. El representante de la Inquisición, dice con voz ronca George Blackwood, el 360 o maestro del Administratum. Era el segundo mayor de nosotros, los 12 señores, y se notaba. Su barba, ya canosa, se había vuelto blanca como la nieve, mientras que su piel pálida estaba arrugada hasta un grado casi ridículo. Sin embargo, todos sabían que no debían subestimar al viejo zorro. Sus ojos nublados aún conservaban el mismo brillo de astucia despiadada que había propiciado el resurgimiento de la supremacía política del Administratum en el Adeptus Terra y había guiado al Imperio a través de la guerra contra el Ur-Consejo prácticamente intacto. Estoy presente y facultado para hablar con la plena autoridad de los Ordos, dije, y presioné el anillo distintivo de mi oficina contra un escáner montado sobre una mesa para confirmar que realmente ostentaba el título. El box dentro del casco de mi traje de sigilo hecho a medida, el velo negro, grabó mis palabras antes de repetirlas a los demás altos señores con una voz monótona y distorsionada, ocultando mi verdadera identidad. Por supuesto, un simple cambiador de voz no era mi única medida de contrainteligencia. El traje que llevaba puesto contenía docenas de piezas arqueotecnológicas individuales, la mayoría de ellas servían para ocultar la identidad del portador tanto de sondeos mundanos como psíquicos. El eclesiarca del Adeptus Ministorum, su santidad Clemente III, dijo Blackwood a continuación. Presente para representar a los más fieles del emperador, dijo el jefe de la eclesiarquía, con un orgullo autocomplaciente evidente en su voz. Sin embargo, el orgullo no era su único defecto. Sus costosas vestiduras y joyas de mal gusto dejaban claro que el hombre no era ajeno a la avaricia, y su obsceno peso corporal solo podía explicarse por una combinación de glotonería y pereza. En verdad, el único milagro que se le podía atribuir era cómo se había convencido a sí mismo y a la mitad de los cardenales de que era, de alguna manera, el más fiel de los súbditos del emperador. De entre todos los altos señores, fue el opositor más vehemente de la 21ª fundación, votando en contra de casi todos los capítulos que estaban a punto de ser creados. La razón era simple. Odiaba que la mayoría de los marines se negaran a practicar el credo imperial, prefiriendo en cambio practicar sus tradiciones y las transmitidas por su legión de origen. Por suerte, su influencia en esta cámara era limitada, ya que Blackwood había hecho mucho por debilitar la capacidad de la Iglesia para conseguir aliados dentro de las demás instituciones importantes del imperio durante su largo reinado. El fabricante general del Adeptus Mechanicus, el Gastapedriatix más lógico, fue la siguiente llamada. «Estoy aquí», gruñó el enorme tecnosacerdote, cuya forma hacía tiempo que había dejado atrás cualquier parecido con un humano común. En cambio, Edric se había transformado en una montaña de maquinaria arcana del tamaño de un acorazado, probablemente portando suficientes armas y tecnologías defensivas de la Edad Oscura como para que cualquier asesino inferior a un caballero imperial no fuera más que una molestia menor. Sin embargo, pensar que el tecnosacerdote se había convertido simplemente en un arma de guerra también sería un error, pues su cuerpo aumentado había logrado acumular una cantidad verdaderamente asombrosa de capacidades a lo largo de los años. También eran bastante liberales en lo que respecta a la modificación genética y la manipulación genética, creyendo que la biología era inherentemente cambiante y, por lo tanto, modificarla deliberadamente y experimentar con ella era permisible en sus criterios. Esto contrastaba con sus puntos de vista bastante conservadores en lo que respecta a cualquier otro tipo de tecnología, ya que creían que el conocimiento sobre las máquinas era algo estático que solo podía ampliarse redescubriendo conocimientos perdidos. En general, los consideraba el aliado más importante para la fundación y para mí mismo en la mesa de negociaciones. Después de todo, fue el Mechanicus quien construyó las flotas y el armamento de los capítulos recién establecidos, y los astilleros de Marte y Júpiter, siguiendo las órdenes de Eriatix, habían ido más allá del cumplimiento de su deber y dedicado toda su capacidad a la construcción de las naves necesarias. Dicho esto, dudaba que su abrumador apoyo a la fundación se basara en algo más que en el interés propio.
Al fin y al cabo, el recuerdo del cisma de Moirae aún estaba fresco y Marte necesitaba desesperadamente aliados, así que era lógico que el fabricador general intentara ganarse el favor tanto de la Inquisición como de los 100 nuevos capítulos que se crearían durante la fundación para asegurar su poder. La gran preboste mariscal del Adeptus Arbites, la indiscutiblemente justa Sofía Estelle, fue la siguiente en ser mencionada. Sí, estoy presente, respondió ella, y la mujer contestó de inmediato. A diferencia de muchos de los presentes, Estelle no venía equipada con tecnología antigua ni vestida con ropas caras. No, en cambio, llevaba una armadura Arbites sencilla, aunque elaborada con maestría, similar a las que se les entregan a los jueces callejeros de alto rango. También era la persona en mejor forma física de todos los presentes, con un cuerpo que haría que cualquier luchador de las profundidades de la colmena se muriera de envidia y probablemente con una cantidad similar de cicatrices. La razón era sencilla. Estelle no era política de carrera por elección, sino por necesidad, todo lo contrario de su antiguo superior, a quien había sustituido tras procesarlo con éxito por más de 800.000 cargos de incumplimiento del deber, corrupción y negligencia criminal. Este compromiso con los ideales de su organización fue tanto una bendición como una maldición. Una bendición porque, bajo su mandato, el Adeptus Arbites recuperó su antigua esencia como firmes guardianes de la ley imperial, y la corrupción que se había instalado durante los anteriores grandes prebostas mariscales fue purgada con implacable celo. Una maldición porque las mismas cualidades que la convertían en una incorruptible defensora de la ley también mermaban su eficacia como agente política. Su naturaleza inflexible y su tendencia a ver el universo a través de la lente de lo legal y lo ilegal la llevaban a adoptar rápidamente una postura y a no desviarse de ella bajo ninguna circunstancia. Ella también se había convertido en un obstáculo para la 21ª fundación en un par de ocasiones, votando en contra de cualquier uso de semillas genéticas traidoras y, en general, cuestionando la legalidad de casi cualquier decisión. Por supuesto, no se la podía culpar por ello, pero seguía siendo un obstáculo en mi camino. A continuación, se dio la palabra a Adalbert Greyhawk, el enviado paternalista de los navegantes. También aquí, al servicio de nuestras glorias, un imperio eterno, respondió el hombre pálido y antinatural. Greyhawk era el jefe de una casa de navegantes menor, como era común para el enviado paternoval, ya que las casas principales jamás permitirían que uno de los suyos alcanzara una posición tan poderosa. Aún así, incluso entre las casas de navegantes menores, existían algunas consideradas más importantes y otras más pequeñas, siendo la casa Greyhawk una de las más modestas. Sin embargo, Lord Greyhawk había logrado, de alguna manera, arrebatarles el poder a quienes consideraba superiores, orquestando cuidadosamente los matrimonios políticos adecuados para que los miembros de su casa forjaran alianzas verdaderamente poderosas. También era aliado del maestro Blackwood, y entre ambos habían logrado colocar a dos de sus propios aliados en los 3 asientos temporales en la mesa del Gran Señor. La maestra del Astronomicon, Regina Grimm, fue la siguiente persona a la que llamó Blackwood. Yo también estoy presente, respondió, sacando brevemente la pipa de su boca para hablar antes de volvérsela a meter. Se rumoreaba que Grimm tenía una grave adicción al opio, lo cual era cierto, pero no por la razón que la mayoría pensaba. Si bien la mayoría criticaba la adicción de la psíquica, considerándola una peligrosa debilidad espiritual en una mujer de tan alta autoridad como ella, yo y la mayoría de mis colegas que habíamos investigado el asunto nos inclinábamos a estar de acuerdo en que su uso intensivo de la droga estaba justificado. La razón de su constante consumo de opiáceos era simple. Sufría de dolor crónico constante. La tarea principal del maestro Grimm en el Adeptus Astronómica era dominar la voluntad de los psíquicos renuentes para obligarlos a entrar en los hornos psíquicos de la montaña hueca, donde a menudo sufrían un eco del dolor que sentían al entrar en las llamas del Astronomicon. Era una tarea angustiosa que solo podía llevar a cabo un psíquico de voluntad inquebrantable y férrea determinación. Era también una tarea que ponía al maestro del Astronomicon en contacto directo con el poder sagrado del emperador, purificando regularmente el alma de la mujer de cualquier influencia que mis colegas del Ordo Malleus consideraran objetable. A efectos de la fundación, consideré a la maestra Grimm una aliada, ya que casi siempre votaba a favor de lo que votaba el maestro de la Astra Telepática. Dirigiéndose a él, el maestro de la Adeptus Astra Telepática, Sebastián Faederus, exclamó Blackwood a continuación, con un dejo de reticencia en la voz. Presente y en condiciones de cumplir con mi deber, respondió Fedro con una voz tenue que resonó en la habitación con una claridad casi sobrenatural. Era un hombre normalmente delgado y pálido, con el aspecto de un abuelo enfermo en su lecho de muerte.
Sin embargo, los cables que salían de su cuero cabelludo y de su bastón de mando rompían esa frágil ilusión, señalándolo como un poderoso astrópata. También fue el aliado más fiable de la Inquisición entre los altos señores, habiendo sido criado por los Ordos y luego enviado a infiltrarse en la Astra telepática, logrando un éxito que superó las expectativas más optimistas de su maestro. A continuación, se llamó al gran maestro del oficio Assassinorum, Koro Sensei, y su doble respondió obedientemente en su lugar. De entre todos los altos señores, el gran maestre del Assassinorum era la mayor incógnita, ya que los Ordos no tenían información fiable sobre él. Algunos de nuestros miembros incluso dudaban de su existencia o de si los templos de asesinos estaban realmente gobernados por un comité de maestros que hablaban a través de una marioneta, de forma muy parecida a como preferíamos ocupar nuestro puesto en la mesa de los altos señores. Señora Gran Almirante de la Armada Imperial, Lupa Lamertine, fue la siguiente llamada de Lord Black, dirigiéndose a una mujer que vestía un uniforme naval casi completamente cubierto de medallas y tenía un rostro de aguileño con penetrantes ojos color ámbar que casi parecían dorados con la luz adecuada. También presente, respondió la reina sin corona de la marina. La almirante Lamertine era hija del recientemente fallecido Stefan von Lamertine, el comerciante renegado quizás más poderoso e influyente de la historia reciente. Si bien sería un error pensar que el éxito de Lupa Lamertine se debía únicamente a su apellido, la mujer había pasado los últimos 2 siglos al frente de 2 grandes cruzadas y liderando los elementos del vacío de una tercera, contribuyendo enormemente a la recuperación de múltiples sectores del Segmentum Pacificus del Consejo Ursecesionista y ganándose, al mismo tiempo, una reputación como estratega y administradora de flotas sin igual. En verdad, la dinastía Lamertine sufrió una gran pérdida el día en que ella eligió unirse a la marina en lugar de perseguir la corona umbral, ya que la hermana que terminó heredando la dinastía Lamertine demostró ser mucho menos capaz. Canciller del Imperio del Estado, Abdak, se dirigió el maestro Blackwood al penúltimo de nosotros 12, un caballero de mediana edad con cabello negro canoso y piel morena olivácea. Cuando Abdak obtuvo su puesto hace 50 años, muchos creyeron que era una marioneta del maestro Blackwood, ya que el State Imperium era una división del Administratum especializada en el registro de información, y el carácter apacible del hombre no ayudó a mejorar esta primera impresión. Sin embargo, esto cambió pronto cuando el canciller Ack votó inesperadamente con el fabricante general en contra de una de las propuestas de Blackwood, lo que le costó al maestro del Administratum bastante capital político, ya que la propuesta no logró el apoyo de la mayoría por un solo voto y fue rechazada. Este comportamiento dio lugar a varias teorías, de las cuales solo 2 me parecieron fundadas. La primera teoría sostenía que Blackwood había perdido el control de su peón, al subestimar la ambición de su subordinado de carácter apacible. La segunda teoría planteaba que el canciller nunca había sido un peón, sino el sucesor elegido por Blackwood, y que el maestro del Administratum había ordenado a Ack votar en contra de la propuesta para consolidarse como una figura política independiente y así heredar el cargo actual de Blackwood desde una posición de fuerza cuando llegara el momento oportuno. En cualquier caso, podía considerar a ese hombre como un aliado de mi causa siempre y cuando el fabricante general siguiera apoyándome, ya que la alianza entre los 2 señores era un hecho bien establecido a estas alturas. La portavoz de los capitanes cartistas, la heredera Talia Drake, anunció el maestro Blackwood, refiriéndose al último y nuevo miembro de nuestro consejo, ya que la heredera había reemplazado recientemente al Lord Condestable Felix Dzerzhinsky del Sinóptico después de que dicho hombre falleciera por envenenamiento con metales pesados. Sí, estoy presente, respondió la joven, mientras la máscara de porcelana blanca como la tiza que llevaba puesta amortiguaba el sonido de su voz. Más allá de la máscara, lucía un costoso vestido barroco gris, tanto por su volumen como por su precio, y una elaborada peluca empolvada con forma de velero. En definitiva, parecía una más de las cortesanas de la nobleza imperial, excesivamente arreglada hasta el punto de resultar de mal gusto. Pero volvamos a las consideraciones políticas. La heredera Drake era, como su nombre indicaba, la heredera del duque Drake, un hombre muy rico e influyente cuyo linaje familiar se remontaba a las guerras de unificación. La familia Drake, como la mayoría de los nobles de la época, había construido un imperio comercial durante la Gran Cruzada, enriqueciéndose con cada nueva conquista que les permitía acceder a nuevos mercados. Esos imperios comerciales, por supuesto, habían florecido y menguado a lo largo de los milenios transcurridos, e incluso algunos habían desaparecido por completo.
Por suerte para los Drake, el emperador había tenido a bien bendecir a su familia con una serie de duques que habían demostrado ser excepcionalmente competentes, convirtiéndolos en una de las casas nobles más ricas de la tierra. Dicho esto, la casa Drake aún estaba lejos de ser lo suficientemente influyente o prestigiosa como para sentar a uno de los suyos en la mesa del gran señor por sí solos, lo que implicaba que la heredera era o bien una candidata de compromiso en la que varias dinastías comerciales podían ponerse de acuerdo, o bien una elección deliberada de un poderoso mecenas que la había elegido como peón. Los candidatos más probables para esta última opinión son Blackwood y Greyhawk, ambos con gran influencia sobre la flota mercante y el poder político suficiente para prácticamente garantizar a los capitanes cartistas uno de los 3 asientos temporales en la mesa de negociaciones. Ahora que estamos todos presentes, el representante de la Inquisición tiene la palabra, anunció finalmente el maestro Blackwood, dando comienzo así, en verdad, al Consejo de los Altos Señores. Gracias, maestro Blackwood. Ahora, pasemos al tema del consejo de hoy. Les traigo los últimos informes del Lord Inquisidor Maximilian, para que podamos juzgar si sus últimos grupos de Astartes son dignos de recibir una carta fundacional, anunció, como ya lo había hecho 5 veces desde el comienzo de la 21ª fundación. La razón por la que lo había hecho era por practicidad, ya que los 100 capítulos comisionados originales no podían desarrollarse al mismo tiempo. No, los nuevos capítulos se dividieron en 6 grupos, escalonados de tal manera que alcanzarían sus hitos y plazos de desarrollo con 10 años de diferencia entre sí. Los capítulos del grupo actual fueron los últimos en salir del desarrollo, mientras que los que habían estado en el primer grupo ya habían finalizado el proceso de fundación y alcanzado el estatus de capítulo completo no hacía mucho tiempo. Así que, una última vez, entre las llamas, pensé mientras sacaba el primer conjunto de carpetas. El primer capítulo potencial que me gustaría representar es el lote 96, solicitado para ser llamado Los Remanentes, un capítulo quimera creado a partir de semillas genéticas de bebealmas y ángeles sangrientos, actualmente designado como Escuadrón Púrpura, anunció, comenzando intencionalmente con un capítulo que era inmensamente controvertido debido a que uno de sus capítulos padres probablemente eran descendientes secretos de los hijos del emperador. Dicho esto, en realidad no estaba preocupado por ellos. Después de todo, otros capítulos quimera que usaban abiertamente semillas genéticas traidoras y que también sufrían mutaciones obvias pero menores, habían recibido su carta fundacional durante mis visitas anteriores a esta cámara. Comparados con la Guardia del León y otros como ellos, los remanentes eran fáciles de vender en comparación debido a su falta de mutaciones y la negación plausible que los bebealmas mantenían sobre su propia legión madre. No, solo había un capítulo que realmente me preocupaba por no recibir hoy su carta fundacional, el lote 9, 8 o Silver Shriekes, pero tenía un plan. Como era de esperar, tras muchas idas y venidas, discusiones sobre esto y aquello, comparaciones de resultados de exámenes y negociaciones políticas, se les concedió la carta fundacional, con 10 votos a favor de 12. Como era de prever, solo el eclesiarca y el gran preboste mariscal votaron en contra. Y así presenté el siguiente capítulo, el lote 18, 5, o los dragones negros, como se hacían llamar. Eran un capítulo de salamandras con una mutación bastante leve, así que la discusión sobre ellos terminó mucho más rápido que la anterior. Les siguió el lote NK9, escuadrón con distintivo de llamada bronce, un sucesor puro de los guerreros de hierro, lo que provocó una nueva ola de indignación. Y así establecí un patrón que seguí, introduciendo primero un capítulo controvertido antes de continuar con uno menos controvertido. Con el tiempo, nuestras discusiones sobre los capítulos que presenté se fueron acortando cada vez más, ya que la mayoría nos cansábamos. Fue entonces, con el penúltimo lote, cuando comenzó mi verdadera aventura. Ahora, el siguiente grupo es el 6-1, o Escuadrón Azul. Como pueden ver en la documentación proporcionada, ellos también formaron parte de la pequeña prueba de Maximilian en verdad. Sin embargo, a diferencia de los otros capítulos que fueron probados allí, resultaron ser una gran decepción, volviéndose salvajes y matando para otros marines antes de que pudieran ser neutralizados. Maximilian y yo creemos que no deberían recibir una carta fundacional, y que los marines restantes que aún se encuentran en criosueño deberían ser eliminados, dije, por primera vez hoy, defendiendo la eliminación de un grupo. Probablemente, ese habría sido el final para el Escuadrón Azul. Mi juicio de que eran defectuosos seguramente convencería a la mayoría de los presentes de eliminarlos directamente sin investigarlos más a fondo. Sin embargo, eso habría sido demasiado precipitado para mis propósitos. Quería un debate sobre el tema, así que me había preparado
Un momento, como pariente de la casa Belisarius por parte de mi madre, creo que es mi deber exigir más aclaraciones sobre el tema antes de llegar a una conclusión sobre estos hijos de Rus, dijo Greyhawk, retrasando la votación que los habría destruido y dándome la oportunidad de explicar con detalle lo horribles que eran, tal como le había indicado. Muy bien, Lord Greyhawk, empecemos desde el principio entonces, comencé a informar, detallando cómo sus capacidades mentales habían sido deficientes desde el principio, lo antisociales que eran y cómo ambos problemas empeoraban cuanto más tiempo permanecían en combate, lo que los llevó a matar a su adiestrador antes de entrar en una escaramuza con el escuadrón amarillo. De vez en cuando, Lord Greyhawk pedía aclaraciones sobre algún tema, lo que me permitía entrar en detalles sobre lo mal que lo habían hecho. En definitiva, diría que se habían ganado el precio que pedían, pues este pequeño espectáculo les había granjeado a 15 de sus parientes el privilegio de pilotar una nave de batalla o un crucero de ataque de los capítulos recién establecidos. Al final, se alcanzó la primera votación unánime del día. Todos votamos en contra de concederles la autorización. Ahora llega el momento de la verdad. Y con esto llegamos al capítulo final de la fundación, el lote 9, 8 o Silver Shrieks, que también formaron parte de la prueba de campo de Verda. Comencé, mientras un servocráneo distribuía una copia de los documentos a cada uno de los altos señores. Son un capítulo quimera de ángeles sangrientos y señores de la noche cuyos miembros tienen un rendimiento físico comparativamente menor que el de otros astartes, pero lo compensan teniendo el doble de glándulas progenoides. Comencé mi discurso, observando ya cómo los labios de Estelle se torcían en una mueca de desprecio al oír que se había utilizado la semilla genética traidora, algo que era de esperar. Lo que no esperaba era que el probable títere de los maestros asesinos hablara primero. Seré franco, no creo que este sea un buen trato. Los astartes son tropas de élite, diseñadas para luchar y ganar batallas donde la victoria por superioridad numérica no es una opción. Diluir su fuerza en favor de un mayor número va en contra de eso, protestó el hombre, rompiendo con su comportamiento anterior al manifestarse en contra de un capítulo que no tenía ningún defecto crítico. Aún así, tenía razón, por suerte para mí y para los Shrieks, una razón que yo ya había previsto. Sí, el inquisidor Maximilian pensó algo parecido al principio, pero luego cambió de opinión. Verás, uno de los instructores de marines señaló que sus debilidades principalmente afectan a su destreza en el combate cuerpo a cuerpo, pero no a sus capacidades a distancia. Entonces propuso que probablemente se desempeñarían tan bien como los marines normales si siguieran una doctrina centrada en evitar el combate cuerpo a cuerpo. Para comprobar esta afirmación, ordenó la prueba de combate real en Verda. Y si echas un vistazo a la página 32, creo que estarás de acuerdo en que los resultados hablan por sí solos. A continuación, se oyó el crujido de papeles mientras echaban un vistazo a la página que les señalé, la cual contenía un resumen de sus actividades durante su misión. A continuación, Lamartine tomó la palabra. La mujer había asimilado el informe con mayor rapidez, probablemente debido a su formación militar. Si bien su desempeño es impresionante, el capitán de la guardia a cargo señaló que su sargento, el sujeto 13, es posiblemente la mente más brillante que la 21ª fundación ha producido hasta la fecha. Sin ánimo de ofender, inquisidor, su excelente desempeño podría deberse simplemente a su excepcional líder. Ah, otro buen argumento, uno más difícil de refutar. Es muy posible, pero dudo que esto desmienta por completo el resultado. Ningún genio, por muy brillante que sea, puede lograr la victoria con subordinados incapaces. Si bien las excelentes tácticas del escuadrón pueden atribuirse a su líder, el hecho de que hayan podido llevar a cabo su plan tan bien como lo hicieron demuestra su eficacia en combate, argumenté. La almirante no respondió de inmediato, sino que prefirió esperar un momento antes de asentir con la cabeza. Ya entiendo a qué te refieres. Muy bien, no volveré a cuestionar sus capacidades, dijo, sin aclarar si estaba de acuerdo conmigo o no. En cuanto Lamartine terminó, la heredera Drake habló. Yo también tengo una pregunta. ¿Por qué estos marines son más débiles y cómo es que tienen el doble de semillas genéticas? Preguntó, aunque la respuesta a esta pregunta era más compleja de lo que ella creía. Reprimí una maldición mientras preparaba mi respuesta. Esperaba revelar esto más adelante en la conversación. La razón de esto radica en su fuente de reclutamiento. Verán, el Magos Biologis que los creó encontró la manera de transformar sus ovarios en glándulas progenoides adicionales, expliqué, y un silencio cargado de significado siguió a mis palabras mientras todos asimilaban lo que acababa de decir con tanta naturalidad. Como esperaba, Clement fue el primero en reaccionar a mis palabras. Creaste marines femeninas. Tronó el anciano.
¿Quién te crees que eres para profanar así la obra del emperador? He soportado mucho desde esta fundación, he aceptado los experimentos blasfemos que has realizado hasta ahora con la obra del emperador, pero esto es demasiado. Dime, Inquisidor, ¿te consideras su igual para blasfemar de esta manera? ¿Acaso no crees que tenía una buena razón para no crear marines femeninas? Exigió el sacerdote enfurecido, cuya voz airada resonó con fuerza en la cámara. Estaba a punto de reprenderlo, pero el fabricante general Edriatix fue más rápido. Solo se puede especular sobre la voluntad del Omnisia, pero lógicamente, creo que pretendía maximizar la destreza en combate debido a que siempre podía obtener más semilla genética de sus hijos primarcas, por lo que no necesitaba mejorar la producción de semilla genética de los marines individuales, reprendió Edriatix a Clement, antes de volverse hacia mí. Sin embargo, esto aún representa un cambio importante con respecto al trabajo del Omnisia. Un cambio que debe ser evaluado, Inquisidor. Asentí con la cabeza y metí la mano en las profundidades de mi capa, para sacar un vial con material genético para que lo examinaran. Un mecadendrita singular emergió de debajo de las túnicas de Edriatix y arrebató la muestra, deslizándose de nuevo bajo las túnicas del sacerdote en cuanto la tuvo en su poder. Personalmente, estaba casi seguro de que todo aquello era solo un espectáculo y que el fabricador general ya estaba al tanto de los shrieks. Al fin y al cabo, el Magos Tetriach y sus compañeros investigadores eran todos miembros del culto Mechanicus, y cada uno de ellos debía su lealtad primero a la Omnisia y luego al fabricador general de Marte. Dicho esto, también era totalmente posible que Edriatix tuviera un secuenciador de admin incorporado, oculto bajo su túnica. Sin duda había espacio suficiente, pero lo dudaba. Mientras Edriatix analizaba mis palabras, Greyhawk intervino. Interesante, murmuró mientras examinaba los archivos con intensa mirada. No niego que sean buenos guerreros, pero, según admites, siguen siendo inferiores a los astartes normales. Así que debo preguntar, ¿realmente valen la pena? Incluso si pudieran reemplazar las bajas más rápido, ¿acaso ese desgaste no mermaría aún más su efectividad en combate en comparación con otros astartes, ya que tendrían, en promedio, menos tiempo para adquirir experiencia? Y hablando de bajas, cada marine muerto también representa una pérdida material, por lo que mantenerlos podría ser bastante costoso si recurren a estrategias de guerra de desgaste. Así que mi pregunta es, ¿no sería más rentable mantener a los marines varones? Estaba a punto de responder, pero Blackwood me interrumpió, pues el interés del anciano se había despertado. Sí, es un buen punto, dijo tan pronto como Greyhawk terminó de hablar, antes de tomar una hoja en blanco de una pila a su lado y ponerse a elaborar un análisis de costo-beneficio, sumando números de forma errática y haciendo pausas ocasionales para consultar los documentos que le proporcioné o fuentes de datos secundarias. Este comportamiento no era inusual en el maestro Blackwood. Se rumoreaba que su carrera había comenzado como analista encargado de calcular en qué momento la defensa de un planeta dejaría de ser rentable. Me preguntaba cuántos miles de millones, si no billones, habrían muerto porque él los había considerado indignos de ser salvados. Sin embargo, no me detuve mucho en ese pensamiento, ya que Estelle decidió hablar. Dime, ¿por qué los magos han usado semillas genéticas de traidores para ellos? Exigió saber con voz áspera y acusadora, el mismo tono que probablemente había usado para obtener bastantes confesiones en su época. Una pregunta excelente, una que yo también me había hecho, ¿sabes? El Magos Tetriarch tuvo que usar material genético secundario porque ciertas secuencias genéticas de la semilla genética de los ángeles sangrientos debían ser activadas por el cromosoma Y, así que investigó la composición genética de las otras lesiones en busca de donantes potenciales y descubrió que las mismas secuencias genéticas eran activadas por el cromosoma X para el Señor de la Noche, lo que los convertía en la opción obvia para su trabajo, expliqué, repitiendo lo que Tetriarch me había dicho cuando lo integré sobre por qué no solo creó marines femeninas, una decisión controvertida en sí misma, sino que también optó por agregar un linaje traidor a la mezcla. Estelle no pareció convencida por mi respuesta, pero no esperaba que lo estuviera, algo que dejó claro con sus siguientes palabras. Estoy de acuerdo con su santidad, Clement. Estos marines son una abominación, al igual que todos los demás engendros traidores que nos has presentado. Y si bien respetaré la decisión de este consejo al respecto, no apoyaré su creación. Me abstuve de intentar argumentar en su contra. Su voto en contra era algo que se daba por hecho. Lo que no era algo que se diera por sentado, ni siquiera esperado, fue el mensaje de Edriatix que apareció en la pantalla de mi casco un momento después. Oferta. Mi acuerdo por este precio, ver archivo N1.
Abrí el archivo rápidamente, echando un vistazo a lo que quería que hiciera antes de aceptar, aunque no tenía mucha opción si quería que esto funcionara. Al fin y al cabo, el fabricante general tenía más de una forma de acabar con un capítulo, ya fuera presionándome para que me deshiciera de ellos, amenazando con retirar el apoyo del Mechanicus a toda la fundación, o etiquetándolos directamente como una tecnoherejía. No, la verdadera pregunta era si estaba dispuesto a pagar el precio que exigiría. Así que leí el archivo por encima y al principio me sorprendió y luego me confundió. ¿Por qué me enviaría a dar caza a un grupo pirata menor que operaba en el lejano norte galáctico? Encontré la respuesta cuando vi el nombre de su líder, el ex archimago Scorosful. Oh, qué caída tan estrepitosa. Recordé el nombre de mis días como acólito novato. El archimagos había estado entre los principales aspirantes al título de fabricante general cuando murió el predecesor de Edriatix. Esto era algo personal, decidí. Edriatix quería que le saldara una vieja cuenta pendiente. Así que cerré el expediente y le envié un confirmar. En definitiva, ocuparme del deshonrado Magos debería ser un asunto menor que bien merecía el apoyo continuo del fabricante general. Un instante después de haber enviado mi respuesta, Edriatix tomó la palabra, tras haber terminado su análisis de la muestra que le había entregado hacía unos momentos. He finalizado mi análisis y emitido un veredicto, anunció, atrayendo la atención de todos en la sala. Considero que los alcaudones plateados cumplen con la doctrina del Mechanicus, ya que sus modificaciones genéticas se encuentran dentro de los límites establecidos. Por lo tanto, voto a favor de su creación, concluyó, antes de que una luz verde en el escritorio frente a él se encendiera, indicando que había emitido su voto. Y con eso comenzó la votación, antes de lo que había previsto, pero no podía quejarme, era el derecho de Edriatix como segundo gran señor de mayor rango emitir el primer voto por vestimenta de nuestro consejo, como había sido el derecho de Blackwood abrir formalmente el consejo como el poseedor de título más antiguo. Así que voté a favor de los Shriekes, mis aliados, el maestro Phaedrus y Grimm, y el canciller Ak hizo lo mismo. Esto elevó el número inicial de votos a favor a 5 de 12, a solo 2 de la mayoría necesaria. Simultáneamente, el eclesiarca Clemente, el gran preboste mariscal Estel y el gran maestre del oficio Assassinorum votaron en contra de la ratificación de los Silver Shriekes, lo cual no ha causado sorpresas hasta el momento. Dicho esto, me volví hacia el grupo de altos señores indecisos, observándolos a cada uno por turno, mientras reflexionaba sobre por qué se habían mantenido neutrales hasta el momento, y cómo podría ganármelos para mi causa. La razón por la que la heredera Drake no había votado hasta el momento era obvia. Ni el Lord Gran Almirante, ni el enviado paternoval, ni el maestro del Administratum habían dejado clara su postura sobre el tema y probablemente votarían en la misma dirección. Así pues, emitir su voto antes que ellos y acabar oponiéndose a sus posturas habría sido una manera fácil de enemistarse con ellos y perder su cargo. Al fin y al cabo, ningún mercader apoyaría que su portavoz antagonizara a la armada de la que dependían para su protección, a los navegantes que necesitaban para guiar sus barcos y al Administratum, que podía empobrecerlos con impuestos si se les provocaba. La almirante Lamertine se encontraba en una situación similar, ya que también dependía del apoyo de los navegantes y necesitaba mantener buenas relaciones con el maestro Blackwood para abastecer a sus naves. Dicho esto, también dependía en gran medida del Mechanicus, así que supuse que solo votaría en contra de los Shriekes si tanto el maestro Blackwood como Lord Greyhawk decidían votar en su contra, lo cual me llevó a Lord Greyhawk. Sus dudas previas sobre el coste de equipar a los Shriekes habían motivado el análisis de coste-beneficio del maestro Blackwood, que sugería que no le entusiasmaba demasiado la idea, pero tampoco se oponía ideológicamente a ella. Consideré ofrecerle un soborno, pero lo descarté. Ofrecerle un segundo soborno tampoco después del primero habría dado una imagen de desesperación. Con eso, mi mirada se dirigió al probable punto de inflexión de la votación, el maestro Blackwood. Todos los lores aún indecisos tenían conexiones con él y probablemente seguirían su ejemplo, lo que significaba que tenía que convencerlo. Tenía dos opciones para abordar esto. La primera era simplemente dejar que terminara su análisis de costo-beneficio y que llegara a sus propias conclusiones. Esto podría funcionar, ya que mis propios asesores habían hecho los cálculos anteriormente y habían determinado que los Shriekes eran una inversión rentable. La segunda opción era mucho más segura, aunque también más cara para mí: ofrecerle un soborno. Por supuesto, me había preparado para tal eventualidad, ya que había preparado varios sobornos, tanto menores como mayores, para cada uno de los lores incluso antes de entrar en la cámara.
Aún así, hacerlo ahora innecesariamente podría traerme problemas más adelante si necesitara algún favor. Tomé mi decisión al ver el ceño fruncido de Blackwood, mientras interrumpía brevemente sus cálculos para consultar material de referencia. Más vale prevenir que lamentar, pensé, y abrí un canal secreto entre mi velo negro y sus implantes cerebrales. Si apoyas mi voto, convertiré el planeta Kalasutra en el sector Bastión, en el planeta natal de un capítulo, le ofrecí. Fue casi imperceptible, pero los labios de Blackwood se crisparon ligeramente al recibir mi oferta. Luego reanudó sus cálculos, ya fuera para disimular que había sido sobornado o porque mi oferta no le había resultado lo suficientemente convincente. Dicho esto, creo que fue lo primero. Al fin y al cabo, la hija menor del maestro Blackwood y, si se le daba crédito a la palabra del maestro de la astra telepática, su hija predilecta, Octavia Blackwood, había hecho esa petición. La mujer había sido confirmada recientemente como la nueva gobernadora del subsector Narbond, recientemente recuperado, y su primer acto como oficial fue solicitarme un capítulo para guarnecer la región. Argumentó que era absolutamente necesario, citando que el sector había sido asaltado en más de una ocasión por bandas de guerra del caos y antiguas fuerzas del Consejo Ur convertidas en piratas de poca monta. Además, estaba convencida de que las tribus que habitaban los abrasadores páramos de Kalasutra serían una excelente base para los marines espaciales, y había enviado a 1000 jóvenes de ese planeta junto con su petición, lo que me permitió comprobar su afirmación. Los resultados de esas pruebas hablaron por sí solos. Más de la mitad de los chicos superaron las pruebas iniciales de espíritu y cuerpo antes de comenzar el proceso de ascensión. 422 sobrevivieron y se convirtieron en los miembros actuales del capítulo de las Gorgonas Sangrientas. Por supuesto, mantuve esto en secreto, sabiendo que acceder a esta petición en el momento oportuno sería útil en una situación como esta. Poco después, el maestro Blackwood terminó sus cálculos y dejó la pluma de escribir. Luego, lenta y deliberadamente, movió la mano para emitir su voto, y una luz verde se encendió frente a él al hacerlo. Al oír su voto, suspiré aliviado, y vi cómo los demás lores seguían su ejemplo y daban su aprobación. Así quedó resuelta la votación. 9 contra 3. Había ganado. Una vez resuelto ese asunto, solo nos quedaba redactar su acta fundacional. Normalmente, esto sería sencillo, ya que habíamos acordado un modelo al inicio de la fundación, y solo faltaba añadir los capítulos que describían las características y particularidades. Lamentablemente, esta vez resultó ser excepcionalmente laborioso, a pesar de que la mayoría estábamos visiblemente cansados. Aún así, el deber se impuso al cansancio. En primer lugar, obviamente tuvimos que añadir una sección que sancionara explícitamente el reclutamiento de mujeres como miembros de base del capítulo, pero esa fue la parte fácil, ya que no había mucho que debatir sobre este tema, puesto que no se podía hacer nada para cambiarlo. El siguiente punto resultó ser más polémico. Se trataba de determinar el monto adecuado para su impuesto sobre la semilla genética. Tardamos más en llegar a una conclusión de lo que había previsto, ya que duplicar el impuesto al 10% me parecía la opción más lógica. El maestro Blackwood no estaba de acuerdo, argumentando a favor de una cuota más alta para frenar su crecimiento potencial, señalando que un impuesto del 15% aún les permitiría producir 1,5 marines por cada baja promedio, según sus cálculos, lo cual seguía estando muy por encima del promedio de 1,5 marines de los capítulos normales. Dado que sus cálculos eran correctos y el fabricante general estaba de acuerdo con él, no me molesté en oponerme a este cambio. Simplemente no valía la pena enfrentarse a dos de los hombres más poderosos del imperio por una cuestión tan insignificante, así que decidí aceptarlo y votar con ellos para fijar su impuesto genético en el 15%. El segundo punto era si debían ser un capítulo con base en una flota o en un planeta. Ahí radicaba la verdadera división en el consejo. El gran mariscal Estel, Clement III y el doble del asesino argumentaron que darles un planeta natal facilitaría su vigilancia, ya que su base principal de operaciones tendría una ubicación fija y conocida. En contraposición a esto, el maestro Blackwood y sus partidarios, Lord Greyhawk y la heredera Drake, argumentaron que debían permanecer en la flota. Su argumento era que la capacidad de los Shriekes para acumular rápidamente efectivos los hacía perfectos para las cruzadas, por lo que sería un desperdicio mantenerlos inmovilizados en nombre de la seguridad. Personalmente, quería estar de acuerdo con el maestro Blackwood, tanto por consideraciones políticas como porque su argumentación tenía más peso, pero el hecho de que ni Eriatix ni Lamartine se hubieran pronunciado aún me generaba sospechas.
Habría supuesto que al menos Lamartine ya habría apoyado a Blackwood, tanto por sus vínculos políticos con él como porque un capítulo con base en la flota debería haber beneficiado sus propias ambiciones. Al observarla con más detenimiento, noté que la garganta de Lamartine se contraía, lo que indicaba que había usado un implante de laringe para enviar un mensaje de voz sin hablar. ¿Qué tramaba la mujer y con quién hablaba? Dudaba que estuviera negociando con Clemento Steel, ya que aliarse con el primero era indeseable y el segundo no se caracterizaba por alianzas ni rivalidades, prefiriendo votar caso por caso. Asimismo, los Assassinorum preferían jugar la carta comodín en la mayoría de los casos que no les afectaban directamente. Al observar nuevamente a los jugadores, que aún se mantenían neutrales, noté que el canciller aún movía las manos como si estuviera escribiendo algo sin sostener un instrumento de escritura. Pero esto no era inusual en él. Simplemente indicaba que estaba absorto en sus pensamientos y nada más, lo que significaba que o bien estaba indeciso o estaba escuchando lo que Lamartine decía. El fabricante general también era una opción, quizás incluso la más probable, pero el sacerdote no tenía ninguna señal clara que me permitiera adivinar sus pensamientos, por lo que esto era pura especulación por mi parte. Así que decidí esperar a que la almirante revelara su postura, plenamente consciente de que, independientemente del bando que eligiera, mi facción y yo podríamos forzar un empate apoyando a la facción de Blackwood. Además, si mi apoyo resultaba decisivo, mi facción y yo podríamos obtener algunas concesiones y favores de los demás altos señores a cambio de nuestro voto. Sin embargo, descubrí que había subestimado a la gran almirante cuando habló. Mis estimados señores, ¿me permiten sugerir una solución de compromiso que atienda las preocupaciones de ambos?, dijo, interrumpiendo la ya acalorada discusión entre el maestro Blackwood y su santidad Clemente III. Da la casualidad de que conozco un mundo en la expansión Ixaniad que sería adecuado para albergar un capítulo de Astartes y que se encuentra a un corto vuelo de varias regiones que están designadas como objetivos para futuras cruzadas. Una propuesta interesante, almirante, respondió Clement tras un instante, con un tono que sugería que estaría bastante satisfecho con tal compromiso, lo cual no era de extrañar, ya que le permitiría conseguir exactamente lo que quería. Estelle probablemente también estaría de acuerdo por la misma razón. Sin embargo, el actor más importante ahora era el maestro Blackwood, quien parecía estar considerando la sugerencia, probablemente porque ya habíamos pasado las últimas 8 horas en esa mesa y estaba agotado, lo que con toda probabilidad significaría que su bloqueo de poder se produciría, lo que significaba que la moción estaba prácticamente aprobada. Si me permite intervenir, dije, tratando de recuperar cierto control de la situación, ¿podría usted, almirante Lamartine, explicarme a qué mundo se refiere? Me temo que no estoy familiarizado con la expansión Ixaniad. En respuesta a mi pregunta, la sonrisa de Lamartine se acentuó ligeramente y un destello de preocupación brilló en sus ojos, pero aún así me respondió con cortesía. Por supuesto, inquisidor. La expansión Ixaniad es, como su nombre indica, un territorio de comerciantes renegados que limita al oeste del sector finial, en el extremo norte del Segmentum Obscurus. El planeta en cuestión se llama Neverwinter, un mundo feudal dominado por una cultura gobernada por mujeres guerreras, lo cual encaja bastante bien con un capítulo de Astartes formado por mujeres. Permanecí en silencio después de que la almirante terminara su explicación, haciendo que ella y los demás altos señores esperaran mi veredicto. Por un lado, la breve descripción del planeta sonaba bastante prometedora, ya que las culturas guerreras dominadas por mujeres son bastante raras debido al dimorfismo sexual de la humanidad, que favorece a los hombres en asuntos de guerra por su, estadísticamente hablando, mejor condición física y por ser más fáciles de expandir en términos de sostenibilidad demográfica. Por supuesto, también había que tener en cuenta el motivo de Lamartine. Al fin y al cabo, dudaba que hubiera sugerido un mundo ubicado en territorio de comerciantes renegados por casualidad, ya que el hecho de que conociera ese planeta tan recóndito hacía evidente que su familia tenía importantes propiedades en las cercanías. Mis reflexiones se vieron interrumpidas por un mensaje inesperado. Si aceptas mi sugerencia, te prestaré el grupo de batalla Merquiles Dawn mientras yo esté en el cargo, ofreció Lamartine. La mujer, sin permiso para hablar, utilizó su implante para hacer la oferta. La transmisión llegó a través de la conexión de mi traje con el fabricador general Eriatix, lo que sugería que él apoyaba su propuesta. Una vez más, mi opinión sobre las capacidades de la mujer mejoró un poco, su soborno fue bien elegido y la condición sobre la duración del préstamo me haría querer mantenerla en el poder, asegurándole así, en cierta medida, el apoyo de la orden.
Su sugerencia parece una solución ideal, comencé, observando cómo la sonrisa del almirante se suavizaba un poco y luego se volvía más tensa al continuar hablando. Sin embargo, sugiero que dejemos este debate en suspenso hasta que la Ordo Astartes haya tenido la oportunidad de inspeccionar el planeta. Después de todo, elegir el planeta natal de un capítulo es una decisión con consecuencias trascendentales que no se puede tomar a la ligera. Tras leer entre líneas mi respuesta, el maestro Blackwood intervino. Bien dicho. Sugiero entonces que lo sometamos a votación. La primera opción sería que el planeta Neverwinter se convirtiera en el mundo natal del capítulo de los Silver Shrieks, si la Ordo lo considera apropiado, y la segunda opción sería que se convirtieran en un capítulo con base en flota. Estoy de acuerdo, todos los que estén a favor de dejar este asunto en manos de la Ordo Astartes, voten ahora, asintió el fabricante general, emitiendo una vez más el primer voto a favor de lo que acababa de anunciar. Sin dudarlo, manifesté mi conformidad, todos los demás altos señores hicieron lo mismo, y con ello se aprobó la carta fundacional de los Silver Shrieks. Haciendo balance, solo me había costado 2 favores menores y, potencialmente, le había proporcionado al Ordo un grupo de batalla naval durante el tiempo que el Lord Gran Almirante lograra mantenerse en el poder. El emperador debió de sonreírme. Podría haber sido mucho peor. Información adicional que elimine del capítulo porque era una exposición innecesaria. Historia de fondo, velo negro y ojo coronado. Señor Inquisidor Maximiliano censurado de la Ordo Astartes. La razón por la que asistí a la reunión de los altos señores de forma anónima, usando la armadura arqueotecnológica conocida como el velo negro, era sencilla. No era el único representante de la Inquisición, sino uno de los 5 que compartían el puesto, y el inquisidor más adecuado para el tema a tratar asumía el rol según fuera necesario. Habíamos operado así durante los últimos 200 años, pero el velo negro se había forjado apenas 100 años atrás. El motivo de su creación fue que los altos señores intentaron enfrentar a los miembros de nuestra cábala entre sí para debilitar nuestra posición. Sabiendo que algún día lo lograrían si no se hacía nada, nuestros predecesores aunaron sus recursos y forjaron el velo negro, fingiendo que la cábala del ojo coronado había sido derrocada por uno de sus miembros, quien ahora buscaba refugio en el anonimato. Por supuesto, los demás altos señores pronto se dieron cuenta de que tanto la tradición de compartir el asiento de la Inquisición en la mesa del alto señor como la cábala del ojo coronado seguían vigentes. Sin embargo, el velo negro aún cumplía su propósito, haciendo casi imposible discernir quién lo portaba y, por lo tanto, imposibilitando la manipulación de los representantes de la Inquisición entre sí, preservando así la fuerza y la unidad de la Inquisición en los asuntos de la Dectus Terra. Hermana de batalla Azura, ex sargento del Escuadrón Silver, Furia Roja otro más. Ladré cuando el sirviente de entrenamiento cayó a la arena, con la sangre rugiendo en mis oídos y los dientes doliendo mientras esperaba a mi próximo retador. No tuve que esperar mucho, pues un corpulento sirviente armado con una maza y un escudo entró en la arena. Sin dudarlo, cargué contra el gladiador cibernético con un grito de guerra bestial mientras mi visión se tornaba roja y el rugido de mi sangre en mis venas ahogaba el zumbido de las antorchas eléctricas que colgaban del techo. Sin inmutarse por mi frenética demostración, mi oponente alzó su maza y, sin temor alguno, respondió a mi embestida con un devastador golpe descendente. Lo más sensato habría sido esquivar el ataque, pensé vagamente mientras paraba el golpe con mi mano izquierda desnuda, insensible al dolor que me invadió al apartar el arma. Una vez despejado el camino, no vi motivo para detener mi ataque y corrí directamente hacia el sirviente, derribándolo al suelo. Con su cuerpo y escudo inmovilizados bajo mí, intentó de nuevo golpearme con su maza, pero no pude resistirlo. Esta vez, con mi mano izquierda palpitante, sujeté el arma por el mango, manteniéndola firme para poder clavar mis colmillos en la muñeca de la criatura. Al hacerlo, sentí un sabor a sangre rancia y aceite de motor en la lengua. Mi glándula se activó y, en respuesta, me inundó la boca de ácido. Repugnado, pero sin amedrentarme, mordí con más fuerza hasta que sentí cómo se rompían los huesos de la muñeca y su mano se liberó. Así desarmado, escupí la mezcla de sangre y saliva corrosiva en su rostro, observando cómo su carne se licuaba y se desprendía de su cráneo. Sin embargo, no había terminado con él, así que retrocedí y agarré el escudo, hasta entonces atrapado, arrancándolo del brazo del sirviente con un tirón seco acompañado de un sonido húmedo y desgarrador. Luego lo volví a bajar, clavando su filo en la garganta expuesta de mi oponente, probablemente ya muerto. El primer golpe le aplastó la tráquea, el segundo le fracturó el hueso, el tercero le cortó los últimos hilos de piel y músculo que conectaban el cráneo con el resto del cuerpo. No era suficiente, nada podía serlo.
el siguiente. Grité mientras me levantaba, mis ojos captaron un destello de movimiento en el rabillo del ojo. Inmediatamente me giré para mirarlos, mis ojos inyectados en sangre encontrándose con unos azules. ¿Qué quieren? Exigí saber, mostrando mis colmillos ensangrentados en un claro desafío al intruso. Yo y los demás estábamos preocupados por ti, Azura, así que te seguí por si acaso ocurría algo así, respondió, señalando los cadáveres de los sirvientes que yo había matado en el pozo, y sus palabras me hicieron hervir la sangre. Te preocupaste por mí. Grité antes de abalanzarme sobre mi hermana, con la intención de hacerla sangrar. Es demasiado tarde para preocuparse. Sin embargo, a diferencia de la sirvienta, ella no me golpeó de frente, esquivando la embestida temeraria antes de agarrarme por la derecha justo cuando estaba a punto de pasar. Atrapado en mi propio impulso, fui incapaz de detenerla mientras giraba, arrastrándome por la muñeca. Así, con la guardia al límite, lo único que necesitó para derribarme fue patearme las piernas, arrojándome al suelo arenoso. ¿Qué fue eso, hermana? No te habría imaginado capaz de un ataque tan chapucero, dijo, enfureciéndome aún más. Me levanté de un salto y me abalancé sobre ella de nuevo, con los brazos extendidos, con la intención de atraparla y arrastrarla conmigo a la arena para una pelea. Una vez más me rechazó, habiendo sacado su báculo mientras yo estaba en el suelo, simplemente lo sostuvo apuntando hacia mí mientras yo saltaba hacia ella, el alcance adicional del asta de su arma hizo que mi cabeza golpeara su maza antes de que ella estuviera a mi alcance. Podría haberte matado, todo lo que habría tenido que hacer era activar el campo de energía, lo reprendió, dime, ¿debería haberlo hecho? La frialdad de su tono, sumada al dolor de la herida que me había infligido en la cabeza, me hizo detenerme, hasta el punto de que mi visión perdió su tinte rojizo. De repente, las heridas sufridas en una docena de peleas temerarias con los sirvientes de entrenamiento se reactivaron, obligándome a arrodillarme mientras mi cuerpo finalmente lograba imponerme las consecuencias de mis actos. ¿Por qué? Exigí saber con voz ronca y torturada. ¿Por qué te preocupas ahora y no antes, cuando podríamos haberla salvado? Tú y Tan ya podríais haberlo evitado, mi hermana aún podría estar viva. Gabriela bajó su maza en respuesta, y su expresión severa se suavizó al instante. Hermana, el destino de Iki es una tragedia, pero Tan ya no podría haberla evitado. Fue voluntad de Sanguinius que sucumbiera a la ira. No, negué, sintiendo como las lágrimas calientes corrían por mis mejillas. ¿Cómo pudo nuestro padre ordenar todo esto? ¿Dónde está la justicia en todo esto? Iki merecía algo mejor que ser reducida a una bestia enloquecida y olvidada hasta que sea conveniente desatarla como a un perro salvaje de ataque. No lo niego, hermana, pero con su sacrificio nos salvó a todos. Sin ella, nos habrían masacrado, arrollado por nuestros enemigos y aniquilado hasta el último, reprendió Gabriela, con un tono suave que denotaba firmeza. Podríamos haber encontrado otra manera, yo debería haber encontrado otra manera, le respondí, aunque sabía que era mentira. Todas nuestras fuerzas habían estado ocupadas en la batalla, y el carnicero alado al que Iki había derrotado estaba más allá de las habilidades de cualquiera de nosotros. No había otra opción. Si nuestro padre no hubiera desatado la ira, habríamos encontrado nuestro fin. Por trágico que fuera, su destino había sido tejido por el emperador y nuestro Sanguinius. Ninguno de nosotros podría haber cambiado sus designios sin un precio desastroso, afirmó Gabriela de nuevo, con la compasión palpable en su voz. No fue culpa tuya ni de nadie. Qué conveniente, respondí con sarcasmo, con veneno goteando de cada palabra. ¿No ves las señales? Tan ya no toma la decisión correcta y mi pareja no confía en mí, pero ninguno de nosotros tiene la culpa de su lamentable estado. ¿Cómo es esto justo? Pregunté de nuevo, con la vista borrosa. No lo es, pero fue lo que pasó. Lo único que podemos hacer ahora es honrarla, así que te pregunto, hermana, ¿estás honrando su memoria al perderte en tu propio dolor? ¿Crees que eso la enorgullecería? Replicó Gabriela, con una expresión y un tono acusatorios una vez más. La vergüenza me invadió al reflexionar sobre sus palabras. Iki no habría querido esto. Habría querido que siguiera adelante, que buscara justicia. Levanté la cabeza y mis ojos inyectados en sangre se encontraron con los de mi hermana. Hermana, Iki merecía más. Merecía ser una leyenda, ser recordada con asombro y admiración en todo el imperio. Así que juro que así será. A partir de hoy, renuncio a mis propias glorias para que se sumen a las suyas. Renuncio a mi propio nombre para que mi ascenso sea el suyo. La confusión cruzó brevemente el rostro de mi hermana, seguida de asombro y luego admiración.
Muy bien, entonces levántate, hermana de batalla y la vindicadora, y reclama la justicia que buscas. Dato curioso. Se suponía que este sería el comienzo del arco 2 y luego del arco 3, antes de que me diera cuenta de que esta configuración era demasiado ambiciosa para mí y la descarté. Podría haber sido Inquisidor Conrad von Marburg. Que el emperador me proteja. Pensé mientras me veía obligado una vez más a contactar con mis antiguos acólitos a través de Lololito. Cada uno de ellos había sido una herramienta inmaculada en manos del emperador no hacía mucho, y en cierto modo aún le servían, pero la necesidad me había obligado a mancillarlos. Al verlos como eran ahora, retorcidas burlas de lo que alguna vez fueron nobles, sentí brevemente horror y remordimiento por mis acciones, antes de reprimir esos sentimientos con la misma rapidez. Si este sacrificio era lo que el emperador les exigía, entonces debía hacerse, y sentir pena por ello no serviría de nada. Peor aún, mancillaría su sacrificio. No desesperes por los mártires, pues están con él, me recordé a mí mismo. Mis fieles servidores, me dirigí a las 3 proyecciones que tenía delante, el tiempo de espera ha terminado, mis espías en el subsector Todor me han informado de que ha llegado el momento de atacar. Bien, Korne exige derramamiento de sangre y no se le negará, gruñó el comerciante renegado Heinrich von Zuch, quien en su día había sido la viva imagen de la nobleza militar. Lo recluté por su reputación como estratega impecable y feroz defensor de la humanidad, cualidades que pretendía aprovechar durante mi campaña en la expansión de Styx. Ahora, poco quedaba de aquel noble hombre. En su lugar se alzaba un monstruo sediento de sangre, cuyas mutaciones, como placas óseas y garras salvajes, habían acompañado a sus cambios mentales. El pobre insensato se había convertido en el monstruo perfecto a mi servicio. Una lástima que tuviera que usarlo contra el imperio. ¡Qué alegría! Ha llegado el momento de difundir las bendiciones de la Omnisia Septuple, exclamó la magos exploradora Bella Ramsey, antes de ser sacudida por una ola de espasmos. El box oxidado que había reemplazado su boca emitía extraños chillidos. La magos era quizás la que menos había cambiado entre mis seguidores. Lo único que la diferenciaba de cómo era una década atrás era su aspecto demacrado. Sus túnicas estaban desgarradas y descoloridas, mientras que el metal, antes impoluto, de sus implantes había comenzado a oxidarse. Sin embargo, yo sabía muy bien que estaba tan condenada como mis otros 2 antiguos aliados. Su genialidad se había volcado hacia temas más oscuros desde que ella y sus seguidores se infectaron con el hongo Cordyceps. Sí, muy gozoso en verdad, pues mis frailes y yo estamos deseosos de contar con nuevos sujetos de prueba para continuar nuestros estudios, tal como nos prometisteis, asintió Pablo Gregori, aunque sus palabras conllevaban una amenaza bastante evidente. Disgustado, le lancé una mirada fulminante al antiguo evangelista. Sus ojos negros se encontraron con los míos sin temor. De todos ellos, era, con mucho, el más detestable y aquel cuya caída me avergonzaba más. Gregorio, otrora un predicador piadoso y de corazón puro, había acompañado mi expedición junto a sus seguidores con la esperanza de difundir el credo del dios emperador entre sus súbditos que aún no habían sido salvados por su verdad. Sin embargo, lo puro mancha más profundamente, y así fue también con él. Ahora, él y su orden de flagelantes desquiciados adoraban y propagaban una sola cosa: dolor. La magnitud de la locura del sacerdote era evidente para todos en la cuadrícula de cicatrices que habían sido grabadas en la carne de su cabeza y en los clavos que habían sido martillados en su cráneo dondequiera que sus cicatrices se cruzaban. En efecto, mis espías me dicen que el Comodoro Hunt ha caído en la trampa y ha dedicado todas sus naves a la búsqueda de la nave nodriza de los Magog, dejando el subsector indefenso. Continué mi discurso, explicando los matices de mi plan, aunque sospechaba que serían un desperdicio para mi audiencia. Aún así, me reconfortaba fingir que mis antiguos compatriotas no estaban irremediablemente locos. Heinrich, llevarás a tu anfitrión a la encrucijada de Todor con toda la prisa posible y te asegurarás de la destrucción de su infraestructura militar y la muerte del Lord General Anasazi, le ordené, recibiendo como respuesta una sonrisa bestial. El antiguo comerciante renegado parecía una bestia salvaje que había olfateado a su presa. Por un instante, consideré advertirle que no subestimara al Lord General, pues se había ganado una reputación temible, pero decidí no hacerlo. En última instancia, daba igual si Heinrich triunfaba o no. Lo único que importaba era que devastara los astilleros y la guarnición del sistema. La muerte del general sería solo una ventaja añadida.
No, no una ventaja, sino una vergonzosa necesidad. Me reprendí mentalmente por el pensamiento tan desagradable que se me había escapado por un instante. Magos, quiero que traigas tus bendiciones al sistema EPAT, le indiqué a la sacerdotisa oxidada, quien asintió con entusiasmo. Sin duda, estaba ansiosa por saquear los dos mundos agrícolas de la zona, que era precisamente lo que yo quería. Tanto EPAT 2 como EPAT 3 eran de vital importancia para la supervivencia del subsector, ya que ambos planetas producían un enorme excedente de alimentos necesario para sustentar Riga Prime, la capital del subsector. Sin ellos, la hambruna obligaría a la retirada del planeta o provocaría su despoblación, resultados que, en última instancia, lograrían mi objetivo. En cuanto a ti, Gregory, me dirigí deliberadamente al sacerdote con cicatrices al final, quiero que tú y tu congregación me acompañen a la tumba de Todor. Tuve que reprimir un escalofrío de horror al ver la expresión del sacerdote caído, algo que, por suerte, yo era muy hábil, pues una mezcla de deleite irracional y fervor religioso se reflejaba en su rostro. Le agradezco, maestro, le estoy muy agradecido por brindarme esta oportunidad de compartir mis descubrimientos con mis antiguos hermanos en la fe, me dijo con una sinceridad inquietante, sin duda sincera en cada palabra. Oh, qué lamento haber tenido que traer a este loco al bendito mundo santuario donde descansa el santo señor de la guerra. Pero era necesario. La tumba de Todor guardaba la clave de mis planes. La reliquia allí presente aseguraría que el imperio jamás pudiera recuperar el subsector. Con un último gesto de la mano, despedí a mis subordinados para que cumplieran sus tareas. Una vez que el último de ellos desapareció, sus proyecciones se esfumaron y el enlace de comunicación entre nuestras naves se cortó, me permití relajarme, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras una vergüenza y una debilidad me invadían. Sin embargo, no estaba completamente solo. No llores, Conrad, se oyó una voz a mis espaldas, seguida poco después por pasos pesados. Pronto apareció ante mí mi patrón, Huskar el Iluminado, con su armadura de poder de color rojo escarlata. Una de sus hombreras mostraba la cabeza de un demonio consumida por llamas justicieras. Me había dicho que ese era el emblema de su capítulo, los heraldos imperiales. Por supuesto, ser iluminado, perdóname mi pecaminosa debilidad, me excusé, secándome las lágrimas que aún seguían cayendo con obstinación. ¿Es que, toda esta pérdida, todo este sacrificio, de verdad vale la pena? Me atreví a preguntar, esperando contra toda lógica que su respuesta cambiara. La expresión del marine cambió entonces, primero a un disgusto absoluto ante mi debilidad y luego a la resignación. Sí, Conrad, el imperio debe ser expulsado de los mundos que Todor conquistó y su regreso debe ser impedido para siempre. Esa es la voluntad divina, sermoneó el marine, antes de que sus palabras se suavizaran. Pero no desesperes por la gente que se interpone en nuestro camino y que arderá. Considera los mártires, ¿y acaso el emperador no ama a todos sus mártires? Profundamente avergonzado, asentí con la cabeza. Sí, el emperador ama a sus mártires, pues son sus sirvientes más devotos. El pueblo de Todor no sería diferente. Morirían a su servicio y serían enaltecidos por ello ante sus ojos, pues habrían perecido cumpliendo su voluntad y sirviendo a su designio. Este segmento formaba parte originalmente del capítulo narrado desde la perspectiva de Frida en el arco 2, pero lo eliminé porque sentí que alargaba innecesariamente el capítulo sin aportar nada a la historia principal. Para quienes no lo recuerden, la sangración de la insolencia fue una masacre en la que siervos recién reclutados protestaron para exigir mejores condiciones de vida y fueron masacrados por los marines de la Guardia de la Muerte en respuesta. Sangrado de insolencia, historia de fondo sirvienta Junior Frida del Escuadrón Plata. Unos años más tarde, cuando ya tenía edad suficiente para cuestionarme por qué suceden las cosas, le pregunté a una anciana costurera de verdad por qué tanta gente de su planeta natal se había comprometido con una causa tan insensata, por qué habían creído que podían forzar la mano de los ángeles, qué les hacía pensar que merecían algo mejor de lo que el emperador les había concedido. La anciana me dedicó una sonrisa indulgente y me dijo que aquellos habían sido Sonki, una población mimada e hipócrita que vivía en el continente más septentrional de Verda. Me explicó que los Sonki siempre habían sido el pueblo más rico de su planeta, y que trabajaban en las manufacturas más avanzadas del planeta, lo que requería artesanos y alquimistas altamente cualificados para transformar los recursos básicos producidos en otros continentes en productos más refinados. Con el tiempo, esta situación llevó a los Sonki a creer que los privilegios que se les concedían por su importancia no eran privilegios, sino derechos. Continuaron presionando al gobierno planetario para que les otorgara autogobierno limitado y libertades sin igual dentro de su territorio.
Lograron salirse con la suya porque sabían que los gobernadores de Verda no podían simplemente reprimirlos sin perjudicar la productividad del planeta, que dependía de la experiencia de los Sonki. Por supuesto, luego llegaron los orcos y los Sonki fueron expulsados de sus ciudades como todos los demás. Entonces, cuando la Guardia de la Muerte llegó y ordenó un diezmo de personas para reponer las bajas sufridas durante la batalla por Verda, el gobernador simplemente entregó a la Guardia de la Muerte a aquellos que acababan de perder su hogar, entre ellos Sonki.